Bien, regresamos al grano aquí en caraotaradio.com y vamos a conversar en esta oportunidad con el señor Juan Ángel de Gobella y está con nosotros también su intérprete, la señora Reyes. Y vamos a conversar acerca del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde 1992, cada 3 de diciembre, se conmemora este día, con el objetivo de promover la garantía, el goce y el ejercicio efectivo de los derechos de esta comunidad en todos los ámbitos. Por ello, la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti inician la campaña Que Nadie se quede atrás de, con la intención de sensibilizar y demostrar que no hay barreras cuando la voluntad y las capacidades se imponen. Damos la bienvenida al señor Juan Ángel de Gobella, a la señorita Reyes, y bueno, para mí es muy grato, es un honor tenerlo a usted aquí frente a mí, vía Zoom, en caraotaradio.com, para que me hablen acerca de esta fundación, de lo que están haciendo, de lo que se proyectan hacer y cuál es la situación de nuestros venezolanos con esa discapacidad. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto poder estar acá desde Carabota, ¿no? Súper contento de todas estas actividades que vamos a estar organizando gracias a la Confederación, quien se encarga de defender los derechos de las personas sordas. Además, nosotros como organización tenemos alianzas con otras organizaciones en donde damos algún tipo de formación, también monitoreamos la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela, justamente con el objetivo también de trabajar en conjunto con otras discapacidades, ¿sí? Ahora bien, discúlpeme, señora Reyes. Quisiera primero saber si ustedes manejan cifras de cuánta gente, cuántos venezolanos han sido ubicados y ya ustedes tienen conocimiento de la existencia de ellos y de sus distintas discapacidades, por una parte. Y por la otra, sí me gustaría también conocer con quién ustedes mantienen alianzas, con quiénes se están aliando para que el trabajo de ustedes pues llegue a cada rincón, llegue a cada hogar que los necesite para que se pueda dar un ganar-ganar, pues no solamente para la fundación, que está diseñada para ayudar, sino para aquellas personas que necesitan de esa ayuda. Sí, bueno, es una excelente pregunta porque justamente a eso iba, ¿no? Aquí en Venezuela, en el año 2010, creo que fue la última cifra que tuvimos después de las actualizaciones que se hicieron, pero cifras reales no tenemos, pero en cuanto al ámbito de educación, accesibilidad, acceso a la salud, pues evidentemente sí hay algunas cifras particulares, pero sí contamos con alguna información que nos orienta a que las personas con discapacidad no están teniendo acceso a las medicinas, a la educación, y obviamente esta los ha afectado pues, considerablemente. Eso por un lado. Nosotros siempre estamos en esa lucha haciendo los diferentes llamados para solicitar cifras y para que éstas sean desagregadas. Por ejemplo, en el caso si son género, qué tipo de discapacidad, creo que esos son justamente detalles que van a permitir a nosotros poder dar respuesta. En cuanto a la formación de acción humanitaria inclusiva, es importante hacer el levantamiento de datos dependiendo de las necesidades que las personas con discapacidad están teniendo. ¿Sí? Eso con el objetivo de que nosotros podamos seguir en esa lucha que sabemos que no es nada fácil. ¿Cómo es el trabajo que también estamos haciendo con las organizaciones? Bueno, tenemos en 3 estados del país promotores que están ahí pues trabajando por el monitoreo y cómo ha sido la situación de las personas con discapacidad, para justamente hablar de empoderamiento, formación, sensibilizaciones. Ahora, señora Reyes, yo quisiera que, bueno, seguir conversando y hacerle otra pregunta al señor Juan Ángel de Gobella. En este país, que obviamente, pues por razones obvias, económicas, sociales, no estamos precisamente en el mejor momento en Venezuela, digamos, todo lo contrario, estamos atravesando una crisis seria, muy seria, en términos económicos, sociales,
bueno, amén de los políticos, pero este no es el caso de la política, pero sí el caso social y económico. Hemos visto como la familia venezolana, en términos generales, se ha venido a menos. Ahora, en una familia normal, donde todos trabajan, donde todos pueden estar cumpliendo con sus distintas labores, esta familia se ha venido abajo en términos económicos. No quiero ni imaginarme una familia donde algún miembro de ese núcleo tenga alguna discapacidad. Eso complica más a ese núcleo familiar, eso hace muchísimo más difícil la tarea de llevar el pan nuestro de cada día a la mesa. Entonces, y al mismo tiempo la sociedad venezolana, por alguna razón que desconocemos o que yo me resisto a entender, es una sociedad que no le abre las puertas al discapacitado en términos generales, más bien tiende a cerrar esas puertas, tiende a obviarlo, tiende a marginarlo. ¿Qué está haciendo la fundación? No solamente para empoderar a esa persona que tiene un X discapacidad. ¿Qué está haciendo la fundación para ayudarlo? Si es solamente a través de formación, si es ayuda a través de medicinas o si también es una ayuda a través de metálico. Pero lo que el discapacitado necesita es un apoyo, no solamente moral, sino que lo ayuden a posesionarse dentro de un área laboral para sentirse útil, porque además es útil. El problema es que tiene una discapacidad, pero es útil, es una persona que tiene todo su potencial. Sí, efectivamente, creo que la situación de las personas con discapacidad acá en Venezuela ha sido muy compleja, sobre todo porque muchos líderes de personas con discapacidad se han ido del país, justamente por la situación económica que están enfrentando. De hecho, yo, trabajando muy de la mano con la comunidad sorda, hemos visto también cómo muchos líderes sordos de acá han tenido que emigrar a otros países debido a la situación. Entonces, esto es algo que nos llama a la reflexión, ¿sí? Además de eso, acá recientemente tuvimos un encuentro de jóvenes sordos de la Comisión Juvenil y creo que el 70% de estos jóvenes, pues lamentablemente no cuentan con un trabajo estable, un 79% digamos, pero solamente uno de ellos tiene un trabajo o un emprendimiento que les ha permitido poder cubrir parte de sus necesidades. Algunos incluso manifiestan que han tenido que sobrevivir con lo que algunos amigos o familiares les dan. Entonces nosotros tenemos acá en la organización un departamento donde hacemos la identificación de necesidades de las personas con discapacidad. Justamente este departamento se encarga de hacer las remisiones y, por ejemplo, las remisiones a organizaciones como ACNUR, Acción Solidaria, para hacer ese tipo de incidencia y ver si existe la posibilidad de poder suministrarle algún tipo de ayuda a estas personas. Entonces, la idea es poder crear una comunidad sostenible que no solamente reciba algún tipo de formación, sino también para que conozcan cuáles son sus derechos y puedan valerse por sí mismos. También la familia, pues debido al desconocimiento de lo que implica la discapacidad, muchas veces no saben cómo tratar lo que tiene que ver con la discapacidad que presenta de repente el familiar. Entonces creo que lo importante es enfocarse en el tema de los derechos, hacer esas remisiones a las diferentes organizaciones. Sabemos que no es fácil, pero bueno, ahí seguimos apoyando justamente para apoyar la sostenibilidad de la comunidad de personas con discapacidad. Maravilloso. Usted tocó un tema, o sea, un tema súper importante y es la familia, el entorno inmediato de aquella persona con discapacidad. La familia se ve inclusive muchas veces muy golpeada psicológicamente, no sabe qué hacer. Probablemente terminen haciendo cosas que no son las que deberían hacer y eso va en perjuicio de la persona con discapacidad. Entonces, así como se le ayuda a la persona con discapacidad, la familia necesita de un apoyo psicológico, más allá del apoyo moral, un apoyo psicológico, donde la familia se pueda centrar, pueda entender, porque no es un problema exclusivo de la persona con discapacidad, es un problema del entorno, del núcleo familiar. Sí, nosotros contamos con una plataforma accesible de respuestas y apoyo llamada PARA, que justamente le da esa orientación psicosocial
a las personas con discapacidad, incluso a sus familias o cuidadores. ¿Cómo se hace este trabajo? Bueno, de forma remota. Actualmente esta plataforma cuenta con un contenido 100% accesible para las necesidades de las diferentes personas con discapacidad que presentan la discapacidad como tal. Entonces esto le va a permitir poder tener a la persona con discapacidad una independencia al momento de entrar a la página web. Para ingresar, bueno, contamos con nuestra página web de Funvape, ahí conseguirán el link que les permitirá acceder a la plataforma paga. Además de eso, como tú comentas, creo que la familia es importante ese entorno, ¿no?, en el que la persona con discapacidad se encuentra, porque no es un trabajo que vamos a hacer solamente con discapacidad, sino para construir justamente el conocimiento de la familia y del entorno que rodea a la persona con discapacidad. El trabajo que ustedes adelantan obviamente es incalculable, su valor es de aplaudir parados, de pie, aplaudir de pie, es de felicitarlos porque están haciendo un trabajo verdaderamente maravilloso, necesario al máximo para nuestra comunidad de discapacitados, ya sea en el área, pues, como sordos. Es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo, pero yo quisiera saber cuáles son de aquí en adelante los proyectos que ustedes tienen, porque ustedes necesitan de un financiamiento que les permita seguir haciendo su trabajo y llegando a cada rincón. Y todo eso tiene un costo. En este país todo cuesta y obviamente formar a la gente que a su vez va a ayudar a la familia, va a ayudar al discapacitado, cumplir con una programación de entrenamiento, de formación, eso tiene un costo. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen y de qué forma ustedes están o no están recibiendo financiamiento de otras ONG que saben del bello trabajo que ustedes realizan aquí en Venezuela? Bueno, eso es una situación realmente bastante complicada, como tú dices, un trabajo de hormiguita, ¿sí? Lo que implica la formación, los talleres, pero no es algo que hacemos solos, siempre lo hacemos de la mano con nuestros aliados, que justamente nos permite poder darle el apoyo a toda la comunidad general, ¿sí?, de personas con discapacidad. Por ejemplo, acá en Venezuela, las personas con discapacidad, o por ejemplo, las personas que pertenecen a los diferentes entes del Estado, creo que es importante que estos mismos velen por los derechos de las personas con discapacidad. Y justamente entender, claro, nosotros muchas veces podemos hacer algún tipo de planificación o programación con proyectos, pero siempre lo importante es estar agarrados de la mano de Dios, mantener una mente positiva y ir sembrando en alianza con otras organizaciones para que justamente esa siembra pueda cosecharse buenos frutos más adelante, ¿sí? Bueno, me parece de verdad maravilloso. ¿Me puede repetir sus redes y la página para que la gente pueda conocerlo más y aquellas personas que tengan algún problema y que les sea de la competencia de ustedes se puedan establecer un contacto, por favor? Bueno, en nuestras redes sociales, @sponsorbe en Instagram, ¿sí? En Twitter, arroba piso sponsorbem BE. Okay. Sí, porque son las redes de la Confederación Sordos de Venezuela. Y la página web también, sponsorbem.com, y también Fundación VanesaPeretti.org. ¿La Confederación, la sede está situada dónde? Actualmente nos ubicamos en la torre frente al Parque La Estancia, Avenida Francisco de Miranda. Ah, okay. ¿Cuántas personas trabajan en la Confederación? Bueno, la mayoría ejercen trabajos voluntarios, vienen de vez en cuando a la oficina, pero bueno, tienen un voluntariado amplio, grande en cifras, un voluntariado bastante grande. ¿Qué tan grande tienen el voluntariado? Bueno, trabajamos muy de la mano con los líderes de la comunidad también, quienes hacen un trabajo voluntariado. Y bueno, cifras como tal no la tenemos, pero siempre tratamos de buscar esas alianzas con estos líderes que nos permitan poder hacer un trabajo muchísimo mejor. De todo el trabajo que ustedes han hecho hasta la fecha,
Ustedes, pues, obviamente tienen que sentirse de una u otra forma, por decirlo, de una forma cariñosa, se tienen que sentir agradados con el trabajo que ustedes cumplen, con lo que hacen. ¿Cuántas personas más o menos a la fecha ustedes han logrado llegarle, ayudarlos? Porque son muchos años que lleva la Confederación, ¿no? Sí, sí, efectivamente son muchos los años que tenemos, pero no tenemos una cifra exacta que digamos en la que le hemos prestado apoyo no solo a personas con discapacidad, sino también a sus familias, a sus allegados. Pero independientemente de esas cifras, tratamos de no enfocarnos en la parte cuantitativa, ¿no? Sino la cualitativa que justamente nos va a permitir a nosotros poder hacer crecer ese árbol, digamos, porque poco a poco Ahora, se puede hacer ese trabajo. cuando usted me ha repetido en distintas oportunidades la palabra discapacidad en plural, discapacitados, personas discapacitadas, ¿son distintas discapacidades o es una sola a la que ustedes abordan? Bueno, el término, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 81, pues habla de personas con discapacidad, ¿sí? Obviamente, también hay términos que se manejan como personas con limitaciones, ¿sí? Pero el término más utilizado sería persona con discapacidad. En el caso de la comunidad sorda, nos referimos a personas sordas o personas con discapacidad auditiva, de la discapacidad que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, personas con baja visión o personas con discapacidad visual, pero básicamente el término adecuado es personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado conversar aquí en carabotarradio.com, darnos toda la información. Les sugiero que me vuelva y me repita las redes antes de despedirnos. Agradezco en nombre de todas las familias que tengan problemas o que tengan algún miembro con discapacidad. En nombre de ellas, mil gracias por todo el trabajo arduo, constante y que se mantiene en el tiempo, que tienen años manteniendo ese trabajo en pro de beneficiar a estas personas y de ayudarlas en la parte laboral, ayudarlas en la parte psicológica, sociológica. O sea, gracias por estar allí presentes y por seguir trabajando para ayudar a nuestra gente. De verdad que mil gracias. Sí, gracias a ustedes también por la invitación, por el breve compartir y bueno, repito las redes, @consorben en Instagram, en Twitter, Consorben Piso BE y en Facebook, Confederación Sordos de Venezuela. Ahí pueden seguirnos para que puedan actualizarse con la información que siempre estamos publicando. Entonces, bueno, feliz tarde y espero que tengan un hermoso día, también incluyendo a todas las personas con discapacidad. Se pueden sumar incluso a nuestra campaña con el hashtag Nadie se quede atrás. Háblame, antes de despedirnos, una preguntita más. Antes de despedirnos, esa campaña, ¿en qué consiste esta campaña que se titula de esa forma tan maravillosa? Que se titula Nadie se quede atrás de... ¿En qué consiste esa campaña? ¿Es una campaña para los medios? ¿Es una campaña que va a cada rincón? ¿Es una campaña que va acompañada de alguna actividad para recolectar fondos? Háblame un poquito de en qué consiste esa campaña. Bueno, básicamente esta campaña es para los medios, bien sea la prensa, redes sociales, justamente con el objetivo de empoderar a las personas con discapacidad y que éstas se conviertan en protagonistas, ¿sí? De que puedan contar sus experiencias, de cómo ha sido esa inclusión que ellos han tenido en la sociedad. Y bueno, esta está basada con el hashtag de que nadie se quede atrás. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y que nadie se quede atrás y que pues se les acerquen y que sean favorecidos y ayudados por todos ustedes. 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Un abrazo. Igualmente, feliz tarde y un gran abrazo para todos ustedes. Y carabotarradio.com, su programa El Grano, de inmediato se va con un compromiso de la estación y ya regresamos.